Variabilidad genética es una medida de la propensión de la población a diferenciarse, la cual se refiere a la variación del material genético de una población o especie donde se incluyen los genomas. Permite la evolución de especies ya que solo una fracción de población sobrevive y ésta le transmite algunas características a sus progenitores. La variabilidad surge por algunas fuentes de variación que son las mutaciones, la recombinación genética y el flujo genético. Las mutaciones. ¿Qué es una mutación? Una mutación es el cambio en el ADN, es el material hereditario de los seres vivos. Este cambio influye en su aspecto físico, comportamiento y fisiología. Una mutación es aleatoria, ya que puede ser adaptativas, neutras o no adaptativas para el organismo, porque la mutación no intenta proporcionar lo que el organismo necesita. ¿Por qué se produce una mutación? Puede ser por diversas causas, pero las más conocidas es porque el ADN no logra copiar con precisión o las influencias externas pueden producir una mutación, ya sea por exposición a una sustancia química o a la radiación. Tipos de mutaciones respecto a la causa. De lesión. Es la ausencia de uno o más nucleótidos transcritos al ARN, genera una proteína diferente. Inserción. Cuando se adiciona uno o más nucleótidos transcrito al ARN, genera una proteína diferente. Sustituciones. Se cambian los nucleótidos. Translocación. Se intercambian los fragmentos de ADN generando proteínas diferentes. Cuando hablamos de un cambio de proteína no siempre es malo, ya que puede haber un cambio positivo el cual mejora la especie. Tipos de mutaciones respecto al efecto. Silenciosa. No hay cambio en los aminoácidos de la proteína final. Es porque el codón en el que se cambia la base modifican para el mismo aminoácido. Cambio de sentido. Se cambia un aminoácido por otro. Es porque en el codón una base cambia y entonces codifica otro aminoácido. Por lo tanto, es otra proteína. Para algunas puede ser insignificante esto, pero para otras puede significar todo, ya que la proteína no puede funcionar. Sin sentido. Genera una terminación en la traducción de proteínas, es decir, genera un codón de terminación, hace una proteína más pequeña. Cambia en el marco de lectura. Se ve mucho este tipo de mutación en la deleción o adición. En esta se agrega una base en cualquier lugar del marco de lectura, lo que hace que cambie completamente el aminoácido, por lo tanto da una proteína totalmente diferente, y es más probable. Flujo genético es cualquier desplazamiento de genes desde una población a otra. El flujo genético incluye multitud de tipos de sucesos diferentes, como el polen que es transportado por el aire hasta un nuevo destino, o a las personas que se trasladan de una ciudad o país. Si unos genes son transportados hasta una población donde esos genes no existían previamente, el flujo genético puede ser una fuente muy importante de variabilidad genética. La cantidad de flujo genético que se produce entre las poblaciones varía mucho en función del tipo de organismo. Tasa más alta de flujo genético. Otros organismos son capaces de repartir sus genes mucho más lejos. Por ejemplo, moscas de la fruta liberadas en Death Valley fueron capturadas de nuevo a casi 15 kilómetros del lugar de liberación. El flujo genético afecta a la evolución. Por ejemplo, dentro de una población puede introducir o reintroducir genes de una población, haciendo que aumente su variabilidad genética. Entre poblaciones, al trasladar los genes de un lado a otro puede hacer unas poblaciones distantes sean similares genéticamente entre sí, reduciendo así la probabilidad de especiación. Cuanto menor sea el flujo genético entre dos poblaciones, más probable será la evolución en dos especies.